En años recientes se ha incrementado el uso de controladores digitales en sistemas de control. Los controladores digitales se utilizan para alcanzar el desempeño óptimo. Recientemente, la aplicación de control por computadora se ha hecho posible el movimiento inteligente en robots industriales, la optimización de economía de combustible en automóviles, el refinamiento de la operación de enseres y máquinas de uso doméstico, tales como hornos de microondas y máquinas de coser, entre otros. La capacidad en la toma de decisiones y la flexibilidad en los programas de control son las mayores ventajas de los sistemas de control digital. La tendencia actual de controlar los sistemas dinámicos en forma digital en lugar de analógica se debe principalmente a la disponibilidad de computadoras digitales de bajo costo y a las ventajas de trabajar con señales digitales en lugar de señales en tiempo continuo. Empezar a definir el sistema de control. Un sistema de control es un sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de variables de control, un dominio sobre la variable de salida. Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir ciertos objetivos, tales como garantizar la estabilidad, ser robusto frente a perturbaciones y errores en el modelo, ser tan eficiente como sea posible, ser fácil de implementar y cómodo de operar. Aquí tenemos un sistema de control cerrado, el cual cuenta con una entrada, una salida, un controlador, un actuador, un proceso planta y un transductor. Mi entrada es el valor que se desea obtener a la salida. El controlador es aquel que realiza los ajustes necesarios para que mi salida sea lo más parecida a mi entrada. El actuador es el dispositivo que realiza este ajuste en el proceso. Proceso planta es la operación de manufactura, función de confort ayuda. Mi salida es la operación que indica que el proceso es terminado. Mi transductor mide mi salida y la retroalimenta. Este punto azul se lo conoce como set point o punto de ajuste. Para poder entender el control digital, debemos de conocer las teorías que existen sobre el control, que es control clásico y control moderno. En el control clásico se utilizan funciones matemáticas como la transformada de Laplace y Z, como operaciones matemáticas. El sistema debe de tener una entrada y una salida, debe de ser un sistema lineal e invariable con el tiempo, mientras que en el control moderno se utilizan espacio de estados como herramienta matemática, puede ser multivariable y puede variar con el tiempo estos sistemas. Existen diferentes tipos de sistemas de control, lazo abierto y lazo cerrado. En el lazo abierto, como vemos en esta imagen, mi salida no es comparada con mi entrada, lo que nos da un poco de desventaja con el lazo cerrado. Este tipo de sistema es estable, se requieren modelos muy exactos, no tiene control contra perturbaciones y es usado en aplicaciones de poca precisión. En mi sistema de lazo cerrado, como lo mencioné, la característica principal es la retroalimentación. Esta retroalimentación me permite comparar mi salida con mi entrada y cuantificar el error que estoy teniendo. ¿Para qué? Para que mi controlador pueda hacer el ajuste necesario y disminuir ese error. Este tipo de sistemas no requiere modelos muy exactos, tiene control contra perturbaciones y es usado en aplicaciones de alta precisión. Un sistema de control analógico es aquel que desde la entrada hasta mi salida, pasando por las etapas intermedias, manejamos señales analógicas, es decir, continuas con el tiempo, desde el tiempo cero hasta el tiempo infinito. El control analógico tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es el procesamiento en tiempo real, exactitud alta, velocidad elevada y costo dependiente al circuito, es decir, que me sale más barato implementar un controlador PI que si implemento un controlador PID. Una de las ventajas que tiene es que se complica el rediseño,
circuito complejo dependiendo del tipo de controlador que voy a utilizar y es susceptible a ruido. El control digital es aquel que voy a manejar señales discretas en alguna etapa del proceso. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama bloques del sistema de control digital. Como vemos, me agrega dos bloques más, el muestreador y el retenedor. El muestreador, que me va a hacer, me va a convertir mi señal analógica a una señal discreta, y mi retenedor va a hacer el proceso inverso. Siempre hay que aclarar y recordar que siempre va a haber pérdidas de señal en este tipo de conversiones. Una de las ventajas que tiene el control digital es insensible a ruido, en ocasiones es más barato, flexibilidad de rediseño, implementaciones complejas, manejos de grandes cantidades de información, voltajes de operación reducido y multitarea. Una de las desventajas que tiene es exactitud dependiente de la palabra digital, velocidad limitada al dispositivo y procesamiento con retraso. Ahora vamos a explicar el proceso de muestreo y retención, que son los bloques que se agregan a los sistemas de control que ya conocemos para obtener un sistema de control computarizado. Una señal analógica es una señal que está definida por sus valores en el tiempo, desde el tiempo cero hasta el tiempo infinito, y puede adaptar valores entre A y B. Una señal discreta es aquella que está solamente descrita en ciertos intervalos de tiempo que pueden ser iguales o diferentes, pero solamente en ciertos intervalos. Una señal, cuando está cuantizada en tiempo y en amplitud, se le denomina señal digital. Una señal discreta. ¿Cómo tenemos una señal discreta a partir de una analógica? Bueno, una señal discreta es fácil de obtener. Este bloque es lo que me representa un muestrador. El muestrador lo que me va a hacer es que en ciertos instantes de tiempo me va a medir la amplitud que tiene mi señal analógica y me la va a describir, pero en ciertos intervalos de tiempo. Como vemos aquí, estas líneas rojas me están describiendo la amplitud que tiene mi señal analógica, pero en ciertos intervalos. Bueno, aquí matemáticamente tenemos la ecuación que me describe mi señal analógica general, y esta es mi señal discreta en forma general. Entonces, para obtener mi señal discreta a partir de la analógica, ocupo de tener mi frecuencia de señal discreta, que es igual a mi frecuencia de mi señal analógica entre mi frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es muy importante saberla elegir. Por eso Nyquist nos dice que para elegir correctamente la frecuencia de muestreo debe de ser por lo menos 2 veces mi frecuencia máxima, pero en la realidad se toma una frecuencia de muestreo igual o mayor a 10 veces mi frecuencia máxima de la señal. Si no elegimos correctamente mi frecuencia de muestreo, estaríamos cayendo en problemas de aliasing, como vemos aquí, que el aliasing simplemente es que cuando queremos pasar de mi señal discreta a mi señal analógica, no va a tener la misma forma, ya que estamos eligiendo incorrectamente mi frecuencia de muestreo. No digo que vamos a poder convertir exactamente una señal discreta a una señal analógica. ¿Por qué? Porque siempre hay pérdidas en este tipo de conversiones. Bueno, empezaremos con un ejercicio para tener el periodo de una señal discreta. Nos dice el ejercicio que tenemos una señal analógica y queremos saber cuál sería su periodo en la señal discreta si esta es muestrada en 40 muestras por cada segundo. Pues es muy sencillo. Solamente debo de conocer mi frecuencia de señal discreta, que es igual a 10 entre 40, que es la división entre mi frecuencia de mi señal entre mi frecuencia de muestreo, que es 10 entre 40 es igual a un cuarto de ciclo por cada muestra. Entonces el periodo solamente es la inversa de mi frecuencia, que sería 1 entre frecuencia igual a 4 muestras por cada ciclo. En el otro ejercicio estamos viendo que nos piden una frecuencia de muestreo mínima, y si se muestra 5000 muestras por cada segundo, ¿cuál es la señal discreta que obtenemos? Bueno,
Aquí tenemos la ecuación general de una señal analógica, que como vemos es 2pi frecuencia por mi tiempo. Entonces aquí en cada uno está multiplicado implícitamente el 2. Entonces para obtener mi frecuencia de señal analógica ocupamos dividir esas cantidades entre 2. Sería 2000 entre 2, 1000 Hz. 6000 entre 2, 3000 Hz. Y 12000 entre 2, 6000 Hz. Entonces mi frecuencia mínima, que será según el teorema de Nyquist, debe de ser mayor o igual a 12.000 muestras por cada segundo, porque es multiplicar 2 con la frecuencia máxima, que son 6000. Pero aquí puse también el real. El real sería mayor o igual a 60.000 muestras por cada segundo. Bueno, aquí tengo la gráfica que nos pide el inciso B. Aquí cada línea roja es lo que se le conoce como señal discreta. Sí, con esta frecuencia de muestreo describimos esta señal discreta. Vemos que al unir los puntos de mi señal discreta no me va a dar la misma forma. Estamos cayendo en aliasing. ¿Por qué? Porque mi frecuencia de muestreo es menor a mi frecuencia mínima de muestreo, que son 12.000 Hz. Aquí está el proceso muestreo y retención. Bueno, el muestreador lo que me va a hacer es que me va a dar el valor en amplitud de mi señal analógica en un instante de tiempo, y mi retenedor lo que me va a hacer es mantenerme ese mismo valor hasta que me vuelva a muestrear. Me mantiene el valor, me muestra otra vez, así sucesivamente. Aquí tenemos el muestreo ideal, pero como sabemos esto nunca va a suceder, porque en la realidad es muy diferente. En el muestreo ideal es como si multiplicáramos los valores de muestreo por mi función impulso unitario. Aquí se ve, yo tengo aquí 0 por 1, pues aquí me da, no, este es 1 por menos 10, me va a dar menos 10. Aquí tengo menos 6, me va a dar aquí menos 6. Así sucesivamente, es como si multiplicáramos la función impulso unitario por cada valor de mi señal analógica, pero en ciertos valores solamente. Pero el muestreo real es muy diferente. Es como si multiplicáramos los valores de muestreo por resultado de la resta de dos escalones unitarios. Como se ve aquí, es una resta que me va a dar ciertos valores también en el muestreo. Este es el muestreo real, como la realidad se hace. El retenedor, ¿qué es? El retenedor solamente lo que me va a hacer es me va a unir todos los puntos de mi señal discreta para poder obtener otra vez mi señal analógica. En conceptos matemáticos es como si hiciéramos una extrapolación, que estuviéramos uniendo cada punto para así obtener otra vez mi señal analógica. Existen retenedores de orden 0, que está como está aquí descrito, o retenedores de primer orden. Como vemos, entre el orden sea mayor, más complicado se torna realizar estos retenedores, por lo que los más ocupados son los retenedores de orden 0. Aquí vemos que el retenedor más fácil de hacer es un circuito RC, que me mantiene mi señal hasta mi otra muestra, me mantiene señal hasta mi otra muestra, me mantiene mi señal hasta mi otra muestra. Bueno, aquí tenemos un retenedor de orden 0, como vemos, que me mantiene el valor de xn hasta la siguiente muestra, como vemos. Aquí me muestreó, me lo mantiene mi valor, me lo muestreó, me lo mantiene mi mismo valor, me lo muestreó, tiene mi valor. Esto es lo que me hace un retenedor orden 0. Aquí tengo mi función que me lo describe, pero aquí también está mi función, el dominio de Laplace. Es muy importante conocerlo, porque ya cuando veamos funciones de transferencia se facilita el cálculo conociendo la ecuación de retenedor orden 0 en Laplace. El retenedor de orden 0 es el más utilizado. ¿Por qué? Porque se muestrea hasta grandes frecuencias, por lo que este
estos como rectángulos se vuelven cada vez más pequeños por la frecuencia de muestreo que es muy grande, ya que si implementamos retenedores de orden 1, 2, 3, el costo se va incrementando. Aquí tenemos el retenedor de orden 1, como vemos ya es una línea recta lo que me está uniendo cada punto. Son líneas rectas porque pues el polinomio grado 1 es una recta, entonces como vemos aquí me lo va uniendo y como se ve mi señal analógica se ve mejor descrita con este tipo de retención. ¿Por qué? Porque pues es como que más natural la forma en que me va uniendo cada punto. Aquí tenemos igualmente en el dominio de Laplace el retenedor de orden 1, pero como vemos la ecuación es más compleja, lo que significa que es más complejo realizar un retenedor de orden 1 y por ende más costoso. Voy a explicar el programa MATLAB para hacer la gráfica del ejercicio 2. Bueno, aquí primero ocupamos poner un vector desde 0 hasta el tiempo que yo quiera, en este caso es 0.02, con un paso muy pequeño que este vector me va a describir mi señal analógica. Mi segundo vector es igualmente de 0 hasta 0.02, pero con un paso un poco más grande. Este paso es que me va a estar midiendo mi amplitud de mi señal analógica en ese intervalo de tiempo. Aquí pongo dos ecuaciones de y, que sería 3 por coseno de 2000 pi por x, más 5 por seno de 6000 por pi x, más 10 por coseno de 12000 por pi x. Aquí abajo es la misma ecuación pero multiplicada por x1. Bueno, voy a interpolar entre, entre mis valores de x1 y y1 en todo x. Zplane es la función que como lo quiero que lo haga. Esto es como que suave. Hold on es para mantener mi pantalla y ya poder graficar mis tres gráficas que quiero obtener. Una de el Steam es para obtener mi señal discreta, es decir, que el Steam significa que me va a tomar, que me va a graficar mi amplitud cada 0.0002 en el tiempo. Entonces cada 0.02 me va a dejar pasar mis señales como el muestreador. Por eso utilizamos la función Steam. Plot me va a graficar x, y, entonces plot es como si tuviéramos mi señal analógica en todo intervalo de tiempo, y plot x, z, m es para el color, m magenta, r red, rojo. Entonces x, z me va a graficar mi z, mi interpolación en todo mi x. Entonces Steam es para gráficas discretas, esta función Steam. Plot para gráficas continuas, me va a graficar x, y en todo mi tiempo que yo quiera, y plot igualmente para una gráfica continua que es mi x completa por mi interpolación. Entonces damos enter a mi programa. Aquí hay que recordar que el 0.002 sale de mi frecuencia de muestreo, ya que como estoy en un intervalo de tiempo ocupo conocer el tiempo, que sería 1 entre 5000. 1 entre 5000 me da este valor. Entonces ya tenemos el programa completo. Le vamos a dar enter para que se vean mis gráficas. Entonces pues aquí están mis gráficos. Como vemos, el azul es mi plot que está hecho con x y y. X está definida en todos los valores de mi tiempo, por eso le pusimos un step muy pequeño para que me estuviera graficando en todo mi intervalo de tiempo. Mi señal discreta que está aquí con líneas rojas es con la función Steam, que en cada intervalo
de 0.002 o 1 entre 5000 me va a estar graficando la amplitud de mi señal analógica, y mi interpolación, que es mi línea magenta, es la unión de mis X con mis amplitudes discretas. Entonces vemos que mi interpolación está aquí. Entonces interpolación es como si tuviéramos el retenedor, y aquí mis pulsos rojos es como si esté en mi señal discreta. Entonces el STEAM, la función STEAM es como el muestrador. Entonces pues aquí ya tenemos mi gráfica que me pide el inciso B. La transformada Z es la herramienta matemática que se utiliza en los sistemas de control digital. Aquí observamos la definición de dicha transformada. Para transformar una función en el dominio Z es igual a la sumatoria desde infinito hasta menos infinito de la función evaluada en el tiempo discreto por Z a la menos n. Z es mi variable compleja, que es igual a E por ST. Aquí en el plano Z vemos dicha variable compleja. Hay que recordar este círculo porque a lo largo del curso lo vamos a estar viendo, ya que es muy importante para el diseño de controladores digitales. Vamos a empezar con los ejercicios de la transformada Z. Aquí tenemos una función de tiempo discreto. Mi flecha indica la posición 0. A la derecha son positivos, a la izquierda son negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora bien, si lo graficamos quedaría una gráfica muy similar a la que tenemos aquí. Entonces, empezamos en la posición menos 3. Mi función, ¿cuánto vale? 3, por lo que lo colocamos aquí 3. Z a la menos m, cuando estamos en la posición menos 3, nos quedaría 3. Luego, más mi función valuada en la posición menos 2, que es igual a menos 1. Z, cuando está en la posición menos 2, nos quedaría z a la 2. Más mi función valuada en la posición menos 1, que es igual a menos 2, por mi variable compleja elevada a la menos n, que en este caso es menos 1, nos quedaría 1. Más mi función valuada en 0, que se daría en 5, por mi variable compleja elevada a la 0. Hay que recordar que toda función elevada a la 0 es igual a 1, por lo que nos quedaría solamente el 5. Más mi función valuada en la posición 1, que es 0, entonces pues 0 por mi variable compleja elevado a la menos 1, pues nos da 0. Más mi función evaluada en la posición 2, que nos da igual a 4, por mi variable compleja elevada a la menos 2. Menos, en este caso es menos porque mi función valuada en la posición 3 nos da menos 1, menos, luego por z a la menos 3. Entonces aquí ya convertimos del tiempo discreto a la transformada z. Ahora bien, este es un impulso unitario. Como vemos aquí, solamente en 0 hay un pulso que equivale a 1. Entonces x valorado en 0 nos da 1. Por mi variable elevada a la 0, pues nos da 1 también, y 1 por 1 es igual a 1, por lo que en transformada z es igual a 1. Ahora tenemos otro ejemplo, que este es un escalón unitario desfasado de una posición hacia la derecha. Entonces, desde 0 hasta menos infinito equivale a 0, por lo que no tiene importancia para mi transformada z, pero desde la posición 1 hasta infinito siempre va a valer 1. Entonces, estamos en la posición 1, entonces me queda mi variable compleja elevada al menos 1, más en la posición 2 tenemos que también equivale a 1, entonces me queda z a la menos 2, más en la posición 3 me quedaría z a menos 3, más en la posición 4 z a menos 4, así sucesivamente hasta infinito. Ahora bien, este es un caso particular y hay que observar el efecto que pasa aquí. Tenemos esta propiedad. Bueno, primero ocupamos transformar a la z esto. U a la n no lo vamos a transformar con multiplicación porque u a la n significa que mi
función es válida desde 0 hasta 1, ya que es un escalón unitario. Entonces, desde la posición 0 hasta la posición 1, mi función es válida. Entonces, solamente transformamos alfa n. Alfa puede ser cualquier número, entonces me queda en la posición 0, me va a quedar 1. Más en la posición 1 me queda alfa 1, z a la menos 1. En la posición 2 me queda alfa 2 por z a la menos 2, más alfa 3 por z a la menos 3 en la posición 3. En la posición 4 me quedaría alfa 4 por z a las 4. Si agrupamos estos términos me quedaría 1 más alfa z a la menos 1 elevado a la 1 más alfa z a la menos 1 elevado a la 2 más alfa z a la menos 1 elevado a la 3 más alfa z a la menos 1 elevado a la 4, así se va a infinito. Entonces, si aplicamos esta propiedad con lo que tenemos aquí, vemos que mi transformada z se puede convertir en 1 menos alfa z a la menos 1. Este es el ejemplo. Ahora mis propiedades. Existe la propiedad de linealidad, como lo vemos aquí, desplazamiento en el tiempo y estado escalado en el dominio z. Linealidad significa que si transformo a z, al dominio z, mis funciones discretas, es lo mismo multiplicarlas antes en mis funciones discretas que cuando están ya convertidas por cualquier número. Esa es la propiedad de linealidad. Desplazado en el tiempo es como lo observamos anteriormente, que tenemos un escalón desplazado 1 a la derecha. Cuando es menos es que el desplazamiento es hacia la derecha, cuando es más es que el desplazamiento es hacia la izquierda. Entonces se puede convertir esto en la función transformada z por z a la menos k, que menos k es cuánto es desplazado. Escalada en el dominio z, vemos que el número multiplicado, este número elevado a la n, porque el n se puede transformar como x a la menos 1 por z. Escalada en el tiempo, convoluciones como la multiplicación, es lo mismo multiplicar en el dominio discreto que cuando están convertidos en el dominio z. La inversión temporal, aquí vemos también mi inversión temporal, que se puede convertir por mi transformada z y elevar mi variable compleja a la menos 1, y mi diferenciación también tenemos como propiedad. Entonces, ahora bien, empezamos a hacer mis ejemplos. Bien, aquí tenemos mi transformada. Mi transformada de 3 por 2 a la n menos 4 por 3 a la n escalón unitario. Como vimos anteriormente con el ejemplo de alfa a la n, esto se puede convertir en 1 entre 1 menos 2 a la z menos 1, y el 3 a la n se puede convertir esto en 1 entre 1 menos 3z a la menos 1, multiplicado por 3, multiplicado por 4 y multiplicado por el escalón unitario. Entonces pues ya nos da mi transformada z. Y es igual a 1 a la menos n. Esta es una pequeña inversión. Entonces transformamos, como sabemos, z entre z a la menos 1, que esta viene por tablas, y entonces pues ya solamente agregamos un menos a la variable compleja, un menos 1 a la variable compleja para hacer la propiedad de inversión. Hay un caso muy particular, que cuando tenemos en el dominio de Laplace esta relación, esto corresponde a un retenedor, se puede convertir a variable z en esta forma: 1 menos z a la menos 1 n, en este caso es n, por la transformada z de mi función de Laplace entre z a la n. Esto es de suma importancia cuando ya estamos viendo funciones de transferencia, ya que facilita el trabajo mucho, ya que
Hay varias plantas, procesos, retenedores que están representados ya en el dominio de Laplace. Entonces, dicho caso me facilita matemáticamente más adelante en el curso dichas operaciones. Bien, aquí vemos un ejemplo que queremos convertir esta función en el dominio de Laplace a dominio Z. Vamos a aplicar la propiedad. Observamos que todo esto está elevado a la 1. Entonces, aplicamos dicha propiedad que tenemos aquí y nos quedaría como 1 menos z a la menos 1. Todo esto por mi transformada z de g de s, que es 1 entre c más 1 por cn. N es igual a 1, por lo que solamente se multiplica por s. Y ya nos quedaría así, como vemos. Y transformada z se obtuvo a partir de una tabla, ya que es muy importante conocer dichas tablas de conversiones de Laplace transformada z, porque eso facilita mucho el trabajo. En los libros de control discreto, de control digital, encontramos dichas tablas que son una gran herramienta al momento de realizar operaciones de conversiones del dominio de S, que es Laplace, al dominio Z. Función de transferencia. Cada operación que se realiza sobre una señal discreta puede ser representada mediante bloques. Mediante la interconexión de estos bloques es que se puede representar un sistema dado. Las operaciones más comunes que se realizan sobre una señal son la suma, el escalado, la multiplicación, el retardo y el adelanto. Cada una de estas operaciones está descrita por una función o una ecuación. En el caso de la suma, tenemos que la salida no es nada más que la suma de las entradas que se tienen, o la resta dependiendo. En el caso del escalado, la salida está descrita por una ganancia por la entrada. En el caso de la multiplicación, se tiene que la salida es la multiplicación de nuestras entradas. En el caso de retraso o retardo, nuestra salida está descrita por x n menos 1. Y en el caso del adelanto, se tiene que nuestra salida es x n más 1. En este caso se pide encontrar la relación entrada-salida del sistema discreto representado por los bloques. Bueno, primero que nada hay que identificar qué es lo que pasa con nuestra señal de entrada. En este caso se tiene un retardo y un sumador. Por lo tanto, comencemos a describir el sistema. Nuestra salida de inicio será 0.5, que es la ganancia que se tiene, más el 0.5 de nuestro retardo. Posteriormente se tiene una suma más, pero está retroalimentada también con nuestra salida. Por lo tanto es el 0.25 por nuestra salida y un retardo. Esta es la ecuación que describe nuestro sistema. Ahora, desarrolla el diagrama de bloques de los sistemas discretos dados por las siguientes relaciones de entrada y salida. Considere xn como entrada y yn como salida. Mediante la aplicación Simulink se puede desarrollar estos sistemas o se pueden describir. Este es nuestro caso A, en donde se tiene x de n, nuestra entrada,
menos x de n menos 1, que es el retardo. En nuestro caso B se tiene y de n es igual a xn menos xn menos 1 más 2xn menos 2 menos 3xn menos 4. Es más fácil representar nuestros retardos poniéndolos de manera simple para optimizar nuestros recursos y que sea más fácil la aplicación. Aquí se tiene el sumador y aquí entran cada uno de los retardos. En cada punto de aquí tenemos el retardo multiplicado, por así decirlo. En este punto es n-1, n-2 y n-4. Y por último, este sistema de bloques describe nuestra última señal dada, nuestro sistema, que es 2yn más yn-1 más 4yn-3 igual a xn más 3xn-5. Para esto primero es necesario despejar nuestra salida yn y ver qué es lo que pasa después con nuestra entrada. En este caso tenemos nuestra entrada multiplicada por una ganancia de 1/2, la cual se suma con un retardo z-5 y que tiene una ganancia de 3/2. Esto posteriormente se suma con la retroalimentación que se tiene, o bueno, nuestra salida retroalimentada, que también pasa por una serie de retardos, que se multiplica primero que nada nuestra salida por el retardo por una ganancia de 1/2, y después es nuestra salida multiplicada por 3 retardos y una ganancia de 3/2. Aquí tenemos nuestro y de n. Ahora bien, h de z igual a y de z. Esta es nuestra función de transferencia. La respuesta de un sistema de entrada puede obtenerse al realizar la convolución de esta con la respuesta impulsional del sistema. Esto puede ser expresado en el dominio z como y de z igual a h de z por x de z, donde y de z es la transformada z de salida, y de n, h de z es la transformada z de la respuesta impulsional y x de z es la transformada z de la entrada. De lo anterior, si se conoce h de z y x de z, se puede obtener la respuesta del sistema y de n a partir de la transformada z. Alternativamente, si se conoce la entrada y la salida del sistema, se pueden determinar la respuesta impulsional. La transformada h de z se denomina como la función de transferencia, la cual describe el comportamiento del sistema, y a partir de esta podemos conocer aspectos de diseño, tales como la estabilidad. Un sistema discreto está descrito por la siguiente ecuación de entrada y salida. Determine su función de transferencia. Primero que nada, es necesario realizar la transformada z de cada uno de los parámetros mostrados en la ecuación. Si se realiza la transformada z, se tiene lo siguiente. La transformada de 3/4 y de n menos 1 es igual a 3/4 z menos 1 y de z. La transformada de 1/8 y de n menos 2 más x de n es igual a menos 1/8 z menos 2 y de z más x de z. Posteriormente se despeja la salida y se deja la salida dividida entre la entrada, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Para obtener zetas positivas en la parte de nuestro denominador, es necesario multiplicar por un 1 conveniente. En este caso se decidió utilizar z cuadrada entre z cuadrada, obteniendo así, como función de transferencia, z cuadrada entre z cuadrada menos 3/4 de z más 1/8. Bueno, aquí se tiene una función en la cual se pide que se grafique en MATLAB para verificar cuál es el comportamiento de la señal al variar los parámetros de A. En este caso se va a utilizar un programa en MATLAB, el cual ya tiene nuestra función dada. En esta parte de aquí se variará lo que es A,
para ver la función, el comportamiento de la función. Y bueno, el programa aquí descrito sirve para graficar nuestra señal. En este caso, se pide que se vea cuál es el comportamiento cuando se tiene a mayor que 1. Probamos con a igual a 2. Se tiene la siguiente función x de n igual a la n, la cual se pide que se grafique en MATLAB y se varíen los parámetros de a para ver cuál es su comportamiento y también ver cuáles son los valores que hacen que la función sea estable. Bueno, vamos a MATLAB y se tiene el siguiente código. En esta parte de aquí se tiene la función. Aquí se variarán los parámetros de a. Con esta parte de aquí se grafican los puntos n y y, que en este caso serían nuestros polos y nuestros ceros, el numerador, el denominador, y aquí se grafica en el plano z. Primero se utilizará a igual a 2 para ver cuál es el comportamiento de la función. Aquí está la gráfica con nuestro círculo unitario. En el centro se tiene un 0 y nuestro polo se encuentra en el punto número 2. Se observa que la función se comporta de forma exponencial, por lo cual no es estable, ya que su crecimiento tiende a ser infinito. En el caso de a igual a 1, tenemos nuestro polo exactamente en la orilla de nuestro círculo unitario. Y por lo que se puede ver aquí, nuestra función se comporta de forma estable, se mantiene en el número 1. Si probamos con a menor a 1.5, tenemos nuestro polo en punto 5 y el comportamiento tiende a ser exponencial, pero negativo, aproximándose al 0, por lo cual también se comporta de manera estable. Con esto podemos deducir que la estabilidad depende de si nuestros polos se encuentran dentro o fuera de nuestro círculo unitario. Si nuestros polos se encuentran exactamente en la orilla o al borde de nuestro círculo unitario, no se puede saber si el sistema será estable o no. Si se encuentran dentro, el sistema tiene que ser estable, pero si los polos se encuentran fuera de nuestro círculo unitario, el sistema será inestable. Se tiene una nueva función x de n igual a n coseno de 2pi por n. Para esto también se pide graficar en MATLAB para ver el comportamiento con a mayor a 1, a igual a 1 y a menor a 1. Se pide que se calculen los polos y ceros de la señal y que se grafiquen los polos y ceros utilizando MATLAB. Se utilizará el mismo código, pero se agregará más para calcular tanto los polos como los ceros de manera automática. En esta parte de aquí se tiene el código anterior. Posteriormente se tiene sims, que se utiliza para definir variables que se utilizarán abajo, la función, y tenemos aquí el comando ztrans, que sirve para hacer la transformada de la función que se va a utilizar. El comando pretty simplemente hace que nuestra función se vea de una forma más estética. Con numden obtendremos tanto el numerador como el denominador de nuestras transformadas z. Y con esta parte de aquí se obtendrán tanto los polos del numerador como el denominador. Bueno, se tendrán los ceros y los polos asignados a una variable, a los cuales posteriormente se les sacarán las raíces para obtener definitivamente los ceros y los polos. Posteriormente se utiliza zplane para graficar en el plano z y grid on
para graficar nuestros puntos. Bien, primero utilizaremos A menor a 1. Podemos ver que nuestro comportamiento es estable. Si observamos, aquí está nuestra función de transferencia, numerador-denominador, y nuestros ceros son 0 y 0.5, y nuestros polos son 0.5 y 0.5. Por lo tanto, en nuestro círculo unitario aparecerán los dos ceros, tanto en 0 como en 0.5, y nuestros dos polos marcados en 0.5. Utilizando A igual a 1, nuestro sistema nuevamente es estable y se mantiene en 1. En nuestra gráfica de polos y ceros, en nuestro círculo unitario, se marca un 0 en el punto 0, otro 0 en el punto 1 y nuestros dos polos en el punto 1, que es lo que se tiene aquí. Finalmente, utilizamos A mayor a 1, dándole un valor de 2. Y se tiene que nuestra función tiende a comportarse de forma exponencial, tendiendo a infinito, por lo cual no es estable. Nuestra gráfica de polos muestra el 0 en el punto 0, un 0 en el punto 2 y nuestros dos polos en el punto 2. Nuevamente podemos comprobar que si se encuentran los polos fuera del círculo unitario, nuestro sistema tiende a ser inestable. Correspondencia entre plano S y plano Z. La caracterización de un sistema de control se establece en función de la respuesta a una entrada de escalón, ya que ésta es fácil de generar y es lo suficientemente drástica para proporcionar información, tanto de la respuesta transistoria y en estado permanente. De la señal escalón se pueden obtener los siguientes parámetros: el tiempo de retardo, tiempo de subida, tiempo pico, tiempo de establecimiento y el sobrepico. Los factores más importantes que hay que tener en cuenta son el factor de amortiguamiento relativo, que es el factor de atenuación de la oscilación, la frecuencia natural amortiguada, WD, que es la oscilación si la salida se ha establecido, y la frecuencia natural no amortiguada, WN, que es la oscilación cuando la salida no se ha establecido aún. En base a los valores que toma el factor de amortiguamiento, se tienen tres casos. Para el caso subamortiguado, donde el factor es menor a 1 y mayor a 0, los polos complejos son conjugados y se presentan oscilaciones. Para el caso críticamente amortiguado, el factor de amortiguamiento es igual a 1, los polos son reales iguales y no se presentan oscilaciones. Para el caso sobreamortiguado, el factor de amortiguamiento es mayor a 1 y los polos son reales negativos y la respuesta es lenta y sin oscilación. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre plano S y plano Z? Anteriormente se había visto la estabilidad en control continuo en el plano S, pero ¿cuál es la relación que tiene esta ahora que se está estudiando el control discreto? Los puntos del semiplano izquierdo del plano S corresponden a los puntos dentro del círculo unidad, como se puede ver este punto verde de aquí. Los puntos sobre el eje imaginario de plano S, JW, corresponden al círculo unidad o la circunferencia marcada en rojo. Los puntos del semiplano derecho S corresponden a los puntos fuera del círculo unidad. Por lo tanto, los puntos que se encuentran dentro de la circunferencia unidad harán que nuestro sistema sea estable. De igual forma que en el plano S se había visto que los puntos que se encuentran al lado izquierdo del semiplano JW hacían que nuestro sistema fuera estable. Si los polos se encuentran fuera del círculo de unidad, nuestro sistema tiende a ser inestable. Y si se encuentran en la circunferencia exactamente, no se sabe si es estable o no es estable en nuestro sistema. El tiempo de asentamiento. ¿Cómo se relaciona el tiempo de asentamiento? Este queda determinado por el valor de atenuación sigma de los polos dominantes en lazo cerrado, correspondiendo en el plano Z por un círculo de radio E a la menos sigma entre T.
En este caso, si los polos se encuentran más cerca de nuestro eje JW, el tiempo de asentamiento será menor, lo que equivale en nuestro plano Z si los polos se encuentran más cerca del centro de nuestro círculo unidad. Es decir, si el círculo, en este caso el círculo verde, si se hace más pequeño, hará que nuestro tiempo de asentamiento sea mucho menor. En el plano S, si nuestro polo se acerca más al eje JW, el tiempo de asentamiento será menor. Frecuencia amortiguada. El lugar geométrico de frecuencia constante queda determinado por los polos con parte imaginaria igual, correspondiendo en el plano Z con líneas radiales con ángulo igual a WT. En este caso, se presentan líneas horizontales imaginarias en donde se encuentran nuestros polos. Si los polos se encuentran más cerca de este eje sigma, la frecuencia amortiguada será menor, lo que equivale a un ángulo en nuestra circunferencia unidad. Si este ángulo se hace más pequeño, la frecuencia amortiguada será menor. Por el contrario, si los polos se encuentran a lo largo de una diagonal con un ángulo mucho mayor, la frecuencia amortiguada se verá aumentada o será mayor que en un ángulo más chico. El factor de amortiguamiento del sobrepico. El lugar geométrico del factor de amortiguamiento queda determinado por polos sobre una línea pendiente dada, correspondiendo en el plano Z con una espiral. Anteriormente se había visto, si los polos se encuentran en una diagonal con un ángulo que se acerca al ángulo de 90 grados, quiere decir que el factor de amortiguamiento será menor. En este caso, equivale a una espiral, en donde si los polos se encuentran dentro de la trayectoria de la espiral, cumplirán con el mismo número o el mismo factor de amortiguamiento. En este caso, si la espiral es más chica, el factor de amortiguamiento será mayor. Es decir, las oscilaciones serán más amortiguadas conforme se acerquen los polos al real positivo. O sea, mientras la espiral sea mucho más pequeña. El lugar ideal en donde se desearía tener los polos en un sistema es en esta parte gris de aquí. Esta es la región deseable para una cierta respuesta establecida por un tiempo de asentamiento, frecuencia de oscilación y amortiguamiento. Se pueden tener dos parámetros o se pueden cumplir con dos parámetros. Controlador digital. El controlador PID ha demostrado ser uno de los mejores controles industriales en la mitad del último siglo. Su efectividad radica en que actúa sobre la variable a ser manipulada combinando las tres acciones básicas de control: proporcional, integral y derivativa. Aquí se tiene el esquemático de un sistema digital, en donde ya se había visto anteriormente que se tiene un muestreador, el controlador, el retenedor y la planta. En este caso se enfocará únicamente a lo que es el controlador digital. Este es el controlador PID y las acciones que tienen cada uno son: para el controlador proporcional, la constante proporcional por EDT. Para el controlador integral es la constante integral por la integral de EDT entre DT. Y para el controlador derivativo se tiene la constante derivativa por la derivada de ET entre DT. Esta es la ecuación que describe a un controlador PID, en donde K es la constante de proporcionalidad, TI es la constante integral, TD la constante derivativa. Si se desea pasar al plano Z, lo que se tiene que hacer es usar la transformada Z, obteniendo esta ecuación, esta función en color amarillo. Para entender un poco mejor el comportamiento de un controlador PID, se implementará el siguiente esquemático en Simulink. Para entender el funcionamiento de un controlador proporcional, se dejarán las ganancias del controlador integral y derivativo en cero, y se variará la ganancia solamente del controlador proporcional.
Como inicio pondremos una ganancia con valor 1. Nuestra señal original es la de color amarillo. La señal morada es la que ha sido afectada por el controlador P. Con valor 1 vemos que el valor está a la mitad, aproximadamente 0.5. Si se varía la ganancia a 20, se puede observar que nuestra señal morada tiende a acercarse mucho más a la señal original. Ahora bien, se dejará la ganancia proporcional en 1 y se variará la ganancia del integral. Iniciemos con una ganancia con valor a 1. Se puede ver que cambia la señal morada, en donde se ve escalonada en un inicio. Si se varía la ganancia a 5, se puede ver que este escalón inicial disminuye y se acerca un poco más al valor unidad. Si cambiamos la ganancia a 10, vemos que prácticamente está sobre nuestra señal original. Ahora bien, dejemos esta ganancia en 2 y varemos de 0.5 la ganancia derivativa. Se puede ver que a pesar de tener una ganancia más pequeña en el valor integral, con una ganancia pequeña en el valor derivativo, el escalón se ve reducido. Si ponemos una ganancia de 5, se puede ver que aumenta el escalón inicial, pero se ve aquí un descenso en la señal y existe un sobrepico en esta parte de aquí de la señal. ¿Cuáles son las acciones en base a esta simulación? Primero, sabemos que un controlador derivativo agrega un 0 a la función de transferencia y el controlador integral agrega polos a la función de transferencia. La acción que toma el controlador proporcional es la de reducir el error en una señal, pero nunca llegará a cero este error. Cabe mencionar que no es recomendable usar ganancias grandes para un control proporcional debido a las desventajas que presenta en su implementación física, en la que puede llegar a presentarse que no se alcancen los voltajes deseados. El controlador proporcional ayuda a la dinámica o rapidez del sistema y ayuda a eliminar el error de estado estable, mientras que el controlador derivativo ayuda a la rapidez del sistema y ayuda a utilizar ganancias más pequeñas en el controlador proporcional, ya que anteriormente se había visto también que es un poco inconveniente utilizar ganancias muy altas por su implementación física. El modo del controlador integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario provocado por el modo proporcional, que como ya se había visto, el proporcional se encarga de disminuir el error, pero nunca lo hará cero. El control derivativo se manifiesta cuando hay un cambio en el valor del error absoluto. El controlador derivativo se encarga de mejorar la velocidad de respuesta al error. Conociendo el funcionamiento de cada uno de los controladores que integran el controlador PID, lo único que queda es establecer las ganancias de cada uno de los controladores. Para eso se investigarán o desarrollarán métodos para encontrar las constantes de cada uno de los controladores y optimizar su funcionamiento. Conclusión. Hasta ahora se han visto cada una de las partes que integran un sistema de control computarizado. Se ha visto la introducción al control de procesos por computadora
en donde se trataron temas como control clásico contra control moderno, sistemas de lazo abierto contra sistemas de lazo cerrado y control analógico contra control digital, en donde se vieron los pros y contras de cada uno de los sistemas de control y sistemas de lazos. Se vieron los equivalentes discretos de sistemas continuos, en donde se trató la señal discreta, los sistemas de muestreo y los sistemas de retención, fundamentales en el control digital. Se vieron los análisis de estabilidad de sistemas discretos por medio de la función de transferencia y las relaciones que tienen tanto el plano S con el plano Z. Se vieron los equivalentes discretos de la ecuación de control PID analógica, en donde se vio el comportamiento y la función que desempeña cada uno de los tipos de control, el control proporcional, el control integral y el control derivativo. Con todo lo anterior, se puede comprender cada una de las partes que integran al control computarizado. Sin embargo, aún es posible realizar la implementación de un control digital, ya que aún se desconocen parámetros como las constantes de los controladores, y para ello se verán distintos métodos de análisis y desarrollo de sistemas para encontrar estos parámetros y posteriormente realizar su implementación.